La situación que tiene, o la relación que mantiene el gobierno con cierto sector sindical, yo no logro desentrañarla, ¿no? A veces pareciera que fuera un síntoma de fractura al interior del movimiento obrero organizado que no sé si tiene reversión. Y a veces pareciera que sí, que hay como un dique que todo lo contiene, ¿no? Y que evita que haya fractura, que yo, el triunvirato, ¿no? Estaba pensando en eso, el triunvirato de la CGT. El triunvirato de la CGT era la consagración, si se quiere, de esas diferencias, tratar de instituirlas como un solo comando, cosa que es bastante difícil, ustedes saben, ¿no? Donde gobiernan tres no gobierna nadie en un punto. Ayer estaba viendo, así como por el otro día Furlan hizo un planteo importante al interior de CGT, hablando de la proscripción de Cristina Kirchner, entre otras cuestiones. Aparece también Gerardo Martínez de la UOCRA como un amigo amiguísimo del gobierno de Javier Gerardo Milei. De hecho, hoy tenemos esta actividad que era el Acuerdo de Mayo, ¿no? Sí, el comienzo del Consejo de Mayo. El Consejo de Mayo. Que fue el que deriva de este Pacto de Mayo. Que deriva de este Pacto de Mayo. Un especialista, historiador, ha dedicado varios libros al movimiento obrero, lo tenemos en línea, Marco Schiavi, para charlar con él, qué es lo que está viendo en estos movimientos, ¿no? Y cómo puede ser, que esta es una de las preguntas fundamentales que yo me hago hace tiempo, si hubo una presidenta, un ciclo político y una presidenta que le dio a los sectores del trabajo mayor participación en la generación de riqueza del país, ¿cómo es posible que esos grupos hoy se debatan entre apoyar o no apoyar? Escuchaba a Máximo Kirchner diciendo, por ejemplo, que le dolió no ver a la CGT visitando a su madre, lo dijo como hijo, digamos, ¿no? Pero también como dirigente político. Le dolió, y uno dice, sí, la verdad que tiene razón, porque no es la CGT, fue una presidenta peronista, sacaron un comunicado extraño, medio estrambótico, bueno, en fin. Está Marcos Schiavi, vamos a hablarlo con él. Marcos, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero, Marcos Citadini y la doctora Salvo, te saludamos de la Radio Las Madres. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias por entendernos. Marcos, a ver, vos, conocedor, sabedor de la historia del movimiento obrero y de sus movimientos, ¿qué es lo que estás viendo? A simple vista parece una conducción de la CGT un tanto desorientada, ¿no? La semana pasada la convocó el PJ a ser parte de las acciones vinculadas contra la proscripción de Cristina, la detención de la presidenta del PJ, y no fueron, y hoy van a una convocatoria de gobierno que es lo que es originalmente el Pacto de Mayo, que es es humo, es completamente humo, pero lo preocupante es que supuestamente la discusión con la que arranca es una reforma laboral en el medio de un proceso en donde los datos del INDEC de la semana pasada demuestran que hay caída de salario, caída de empleos, más trabajadores informales y sobre todo un horizonte para los jóvenes que es o no tenés empleo o el empleo que conseguís no te alcanza para llegar a fin de mes, entonces tenés que tener dos trabajos. En ese horizonte, ser parte de una mesa con Losada, Cornejo y la UIA para discutir reforma laboral parece un desoriente completo, ¿no? Hay algo que vimos, que fue el comunicado que hace la Unión Obrera Metalúrgica, que es un sindicato históricamente, con mucha historia encima, digamos, ¿no? Le dio varios secretarios generales a la CGT en su historia, bastante claro en cuanto al tema salarial, en cuanto a las condiciones de trabajo y en cuanto a la proscripción de Cristina. ¿Qué peso tiene Abel Furlan y qué peso tiene esta perspectiva al interior del movimiento obrero hoy? El otro día la escuchaba a Vanessa Sile y decir, bueno, que la CGT es mucho más que su triunvirato, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? La CGT es un símbolo de la Argentina que nos gusta, por lo menos de las que me gusta a mí. La institución, los trabajadores organizados en la base, las seccionales, y me parece que lo que
da cuenta Furlan es que es una discusión de lo que se viene. A fin de este año se viene la renovación de la conducción de la CGT, se habla de que ya no va a haber más un triunvirato, sino que se va a buscar una figura unívoca. Lo que a mí me parece es que esa figura, teniendo en cuenta el proceso económico y social y sobre todo la línea política del gobierno actual, no va a tener margen para hacer oficialismo o paraoficialismo o ser hiperdialoguista como lo que está ocurriendo hoy. Ese margen me parece que ahí Furlan, Esmata y tantos otros sindicatos van a tener más peso, teniendo en cuenta esta cuestión, que no parece ser un gobierno en donde ser dialoguista o ser negociador sirva, ¿no? Las paritarias están frenadas, en lo que va del año el salario volvió a perder, y sobre todo partiendo de una situación que es la que dijo Máximo Kirchner el otro día, que hace 10 años que los trabajadores vienen poniendo el hombro en términos de perder condiciones de trabajo y perder salario, y no hay visos de mejora, ¿no? Marcos, te pregunto, digo, para volver a esto, pero en todo caso pensarlo en términos más contextuales, ¿qué pasa con los trabajadores que no están registrados? Se habla mucho del nuevo empleo, digo, de esos que no están comprendidos u organizados, y por ende no son representados por la CGT. En uno de los documentos de Cristina Kirchner había mencionado eso, que solo un porcentaje cada vez más bajo es representado por la CGT. Hubo algún enojo en su momento por esta afirmación de la expresidenta, pero parece que ahí hay un desafío, ¿no? También. Para mí siempre lo peor es enojarse con la realidad. Entonces no te puedes enojar con una realidad que es que más del 40, cerca del 45% de los trabajadores y trabajadoras en el país no están registrados, o porque son monotributistas o porque trabajan en negro, y esos trabajadores no están ni representados ni organizados. Y creo que el desafío de la necesidad de renovación de la CGT va en esa línea, ¿no? Hay que interpelarlos, organizarlos y sobre todo representarlos. Me parece que ahí recuperar una voz, como puede ser la de Furlano, puede ser la de otros compañeros, Palazzo, etcétera, es importante, porque hoy la mayoría de esos trabajadores se sienten huérfanos, se sienten sin representación y sin un colectivo que los defienda. El otro día creo que era Paco Manrique en la sede de Mateu, que planteaba que había una serie de 40 sindicatos organizaciones sindicales dispuestas a generar una corriente fuerte. Y uno dice, en función de estas discusiones, ¿vos crees que va a primar lo orgánico y se va a resolver vía los tiempos pautados y las formas pautadas, o se podría quebrar la CGT, cosa que ha ocurrido muchas veces, ¿no? en la historia? Claro, no sería la primera vez. Uh-huh. La de CGT se conformó en 1930, ya en esa primera década se partió 2 veces, con Perón en el exilio también hubo fracturas, en los 90 con una CGT menemista que miraba para otro lado, se conformó una CGT y bueno, el MTA con Moyano a la cabeza, que le puso límites al acuerdismo. Uh-huh. A mí, obviamente, uno siempre prefiere la unidad de la CGT, porque le da fortaleza, pero si una conducción o una parte está más cerca de ir a reunirse con Milei que de ir a defender a Cristina al PJ, es lógico que se plantee una posibilidad de fractura. O sea, no lo podemos descartar. Digo. Y la verdad que no, Estaba recordando el MTA, claro. y el MTA funcionaba en teoría dentro de CGT, ¿no? Digo, pero tenía vida propia, lógica propia, había tomado la calle cuando los otros acordaban, ¿no? Digo bien. Sí, obviamente, con un Hugo Moyano 30 años más joven,
con una dinámica del sector camionero distinta, y no solo, en el Metegano no era solamente Moyano, ¿no? Estaba la UTA también y varios otros sindicatos. Para mí, la realidad se va a terminar imponiendo, y si el salario no mejora, y si de vuelta llevamos 10 años de una década perdida para los trabajadores, si sigue habiendo crisis de empleo y crisis de ingresos, no va a haber mucho margen para una CGT que se sienta a negociar una reforma laboral que no va a solucionar ninguno de los problemas que tienen los trabajadores hoy. ¿Cómo explicás vos esto de Moyano, de aquel dirigente combativo a este presente en el que incluso, bueno, mantiene cierto recelo o distancia con Pablo Moyano, ¿no? Digo, ¿qué pasa con los camioneros en este entramado de poder actual, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre con ellos que no están a la cabeza, digamos, de los reclamos de antes? Pero hace bastante que no están, ¿no? Uno podría decir que posterior al apoyo de Moyano a Macri, ¿se acuerdan? El acto de la inauguración del monumento a Perón ahí en la plaza de frente de la aduana. En la última década la presencia de Hugo se fue diluyendo, y también, si se quiere, el peso relativo de camioneros adentro del movimiento obrero. Hoy en las discusiones posibles sobre renovación dentro de la CGT no se habla de un camionero conduciendo la CGT. Yo creo que tiene que ver también con cambios en la logística, cambios en el propio... El poder de camioneros también tenía que ver con su posición estratégica en la economía argentina. En una economía pero tan golpeada y tan fragmentada como la que tenemos hoy, con una economía casi del 50% informal, el peso que tenían a comienzos de los 2000 hoy no los tienen. Claro. Bueno, realmente es como para seguir siempre allí. El movimiento obrero organizado tiene sus dinámicas, sus dirigencias y su representación, pero lo cierto es que está poniéndose caldeado. Por lo menos se hacen públicas algunas críticas que antes no quedaban resumidas al interior de lo que era la conducción CGTista. Bueno, hoy son más, no sé si hablar de una fractura expuesta, pero sí son más expuestas las críticas a esta metodología de conducción y a este tipo de acuerdos con el gobierno. ¿Vos crees entonces que hay chance o posibilidad de que de algún modo u otro se geste una pata obrera en las protestas y luchas que se vienen por delante? Pero es que la verdad para mí se torna inevitable. Bien. Con salarios pisados y la espada de Damocles del desempleo para los laburantes, es lógico que haya más conflictividad. Marcos, te agradezco mucho estos minutitos aquí en la Radio de las Madres. Un abrazo grande. Abrazo grande. Era Marcos Schiavi, él es historiador, ha dedicado buena parte de su trabajo al sindicalismo. Está uno de sus libros, Una alianza que transformó el país, los sindicatos y el primer peronismo. Muy interesantes. El poder sindical en la Argentina peronista, la resistencia ante la resistencia, la huelga metalúrgica y la lucha obrera. Digo, la verdad que varios libros de Marcos, y su mirada, que creo que ve dinámicas que algunos pueden adivinar. Obviamente el que sabe más sobre el tema entiende más la profundidad, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Pero el otro día abrimos el programa con el comunicado de UOM, de Abel Furlan, y había un reclamo muy concreto para romper el cerco salarial, el cepo salarial, y por el otro lado de reivindicación de Cristina y de lucha contra la proscripción. Recordemos que pasó para la CGT, fue creo que decretó libertad de acción ese día, una cosa así. Se lo tomó dominicalmente, lo que yo creo que es uno de los epicentros del drama político nacional del último tiempo, ¿no? Se lo tomó dominicalmente. Por suerte hubo algunos sindicatos, siempre rescatamos a Les Mata, que estuvo a la altura, y otros también, Vanessa Siley, el propio Furlan y otras organizaciones que han estado a la altura, digamos, de las circunstancias. Había una presidenta peronista, había una candidata peronista, la estaban proscribiendo, algo había que decir y no quedarse callado. 11 minutitos pasaron de las 9, nos vamos a una tanda. Cuando regresamos, el editorial.
En épocas donde se premia el individualismo,